riesgo de su propia vida. Y lo hacen porque para ellos la verdad de Dios que les transmite la Biblia es mucho más valiosa que estas dos posesiones. Y dice mi hermano, ¿y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces leímos la Biblia esta semana? Y nosotros la tenemos en infinidad de versiones, la tenemos impresa, la tenemos en internet, la tenemos hablada. ¿Cuántas veces leímos la Biblia esta semana? ¿Cuántas veces en medio de una situación crítica o simplemente para saber cuál es el plan de Dios para mi vida hoy, empecé ese día leyendo su palabra? Es algo en lo que debemos meditar. Es algo en lo que debemos autoevaluarnos. Porque de la respuesta genuina que demos a esa pregunta va a depender lo preciosa o lo barata que la Biblia es para cada uno de nosotros. En segundo lugar, la iglesia en Tesalónica no solo recibió la palabra en medio de gran tribulación, pero la recibió con gozo del Espíritu Santo. Así dice el pasaje. La recibieron con gozo del Espíritu Santo. En medio de su tribulación, la palabra producía en ellos placer. Fíjese, a ellos les producía placer leer la Biblia. A nosotros lo que nos produce es sueño. Para los cristianos en Tesalónica, la palabra de Dios era preciosa y era además placentera. Y nos recuerda lo que dice el Salmo 19:8 acerca de esta misma palabra de Dios. Los mandamientos de Jehová son rectos, dice el salmista, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y luego el versículo 10, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, dulces más que la miel y que la que destila del panal. Hermanos, sí y solo sí experimentamos la lectura de la palabra de Dios como más preciosa que el oro y más dulce que la miel, la estaremos abrazando de la manera correcta. En tercer lugar, los tesalonicenses recibieron la palabra como un manual práctico para vivir sus vidas. El versículo 7 del capítulo 1 de esta carta dice que los tesalonicenses se convirtieron en un ejemplo de vida para otras iglesias. Cuando recibimos el mensaje de la Biblia como lo que es, un mensaje de parte de Dios, este mensaje tiene el poder, hermano, de transformar nuestras vidas. En el primer sermón que vimos de esta serie, vimos cómo un solo versículo de la Escritura transformó al licencioso, al lujurioso Agustín de Hipona en San Agustín. Vimos también cómo un solo pasaje, un solo versículo de la Escritura convirtió a Martín Lutero de un monje loco, un monje atormentado por la culpa, a ser el iniciador del movimiento religioso más importante de la historia. Pero más allá de eso, llevó a Martín Lutero a ser un hombre liberado por la gracia de Dios a través de Jesucristo. Les compartí también como 2 versículos de la palabra de Dios sacaron a este hermano suyo del muladar, y el poder transformador de la gracia de Dios en Jesucristo pudo traerme de ser un fraudulento, adúltero y perjuro a ser considerado digno de llevar el oficio más sublime que hay. Así que la respuesta a la pregunta, ¿cómo podemos aceptar la Biblia y abrazarla de la manera correcta?
como la palabra de Dios? ¿Cómo podemos? Abrazándola, dándole la bienvenida como preciosa, como placentera y como una forma práctica que Dios tiene para enseñarnos cómo vivir. Más preciosa que el oro, más dulce que la miel y capaz de transformar nuestras vidas. Así es como debemos aceptar el mensaje de Dios contenido desde la primera hasta la última página de la Escritura. ¿Quieren que nos pongamos más prácticos? ¿Cómo aceptar la Biblia como palabra de Dios? Nos ponemos. El mensaje de la Biblia tenemos que memorizarlo. Tenemos que meditarlo. Tenemos que musicalizarlo. Y a lo mejor casi nadie somos músicos aquí, no me refiero a eso. Pero hay pasajes de la Escritura que gente que sabe le ha puesto música y que de veras son mensajes que nos llegan al corazón. Y si usted se fija, todos los himnos de nuestro himnario, todos tienen referencia a un pasaje bíblico. De manera que al cantar también estamos recordando la enseñanza de la Biblia. Y por eso es que debemos musicalizar, a eso me refiero. Debemos ministrarla con quien no la conoce. El gesto de nuestra hermana Liz es un gesto que debemos seguir. Tenemos compañeros, amigos, familiares que no han oído nunca de la palabra de Dios, de Jesucristo, porque no han querido, porque no han podido. Y nosotros tenemos esa oportunidad. No podemos desaprovecharla. Tenemos que ministrar a quienes nos rodean. Pero sobre todo esto, hermanos, debemos obedecer el mensaje de la Biblia. De nada sirve que la memoricemos. De nada sirve que cantemos bonito y que nos sepamos muchos himnos si no obedecemos a lo que Dios nos manda en su palabra. ¿Y sabe qué es el principal mandamiento? Ya lo sabemos. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Si usted quiere saber cómo es que se puede formar parte del reino de Jesucristo, tiene que obedecer la Biblia. Porque la Biblia nos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Nadie cree por nadie, lo veíamos esta mañana en la escuela dominical. Nadie cree, el encuentro con Cristo tiene que ser personal, pero Dios es fiel. Nuestro Dios no es un Dios que le pidamos pan y nos dé piedras. Así que si somos fieles en obedecer su palabra y le pedimos por nuestros hijos, y le pedimos por nuestros hermanos, por nuestra esposa, por nuestro esposo, Él va a actuar. Y Él va a hacer que el poder transformador de la palabra de Dios cambie esa vida y lleve esa vida a los pies de Jesucristo. Padre, te damos gracias por tu palabra.